Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, en titulares, en noticia Estados Unidos. Donald Trump, que hasta en el debate del pasado martes se burlaba del uso del tapaboca, contrajo COVID-19. Este viernes fue ingresado en el hospital Walter Reed por fiebre y tos. ¿Qué implica esta situación médica en tiempo de campaña por la Casa Blanca? Lo analizamos. En noticia Venezuela, esta nación se convierte en la primera de América Latina en recibir la vacuna rusa. Venezuela participará por ello en ensayos clínicos, además en la fase 3 y posteriormente el suministro y producción de la Sputnik 5. Es decir, hay más unión Rusia-Venezuela. Desde una perspectiva global, lo analizamos. Y en noticia Colombia, este viernes más de 60 municipios en 12 departamentos amanecieron con paredes pintadas y panfletos amenazando a quienes se les ocurra participar de próximas protestas. Los firmantes son el Clan del Golfo, heredero de grupos paramilitares que durante el gobierno de Álvaro Uribe dejaron una estela de sangre. ¿Quiénes son ahora? ¿Quién los financia? Preguntas para el análisis. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Estados Unidos, el presidente Donald Trump es trasladado al hospital tras contraer COVID-19, al igual que su esposa Melania. A un mes de las elecciones, la noticia genera convulsión. Meses después de minimizar el riesgo del coronavirus, el presidente Donald Trump es visto abandonar la Casa Blanca en helicóptero rumbo al hospital militar Walter Reed, donde pasará la cuarentena. Asegura que se encuentra en buen estado de salud. Quiero agradecerles a todos por el tremendo apoyo. Estoy yendo al hospital Walter Reed. Creo que estoy muy bien, pero vamos a asegurarnos. La primera dama está muy bien de salud, así que muchas gracias. Lo aprecio mucho y nunca lo olvidaré. Las sospechas sobre el contagio iniciaron en la víspera, cuando se confirmó que una de sus asesoras dio positivo para COVID. Hope Hicks lo acompañó a Ohio para el debate presidencial y a un meeting en Minnesota. Cercanos aseguraron que tanto Trump como su familia se negaron a usar mascarilla durante el debate. Inclusive, en el escenario Trump se burló de su contrincante demócrata Joe Biden. Okay. You have to understand, if you look, I mean, I have a mask right here. I put a mask on, when I think I need it. Tonight, as an example, everybody's had a test and you've had social distancing and all of the things that you have to, but I wear masks when needed. When needed, I wear masks. Okay, let me ask. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. I will say. Biden confirmó en Twitter que su prueba resultó negativa y expresó su solidaridad con Trump. Este no puede ser un momento partidista, debe ser un momento estadounidense. Tenemos que unirnos como nación. Desde la Organización Mundial para la Salud, también enviaron palabras de aliento. Quiero comenzar hoy deseándoles a ambos una recuperación completa y rápida. Nuestras oraciones están con ellos. Nuestros consejos no cambian, pero no comentaremos sobre las medidas específicas de gestión de riesgos del comportamiento de un individuo en específico. Somos una comunidad. Necesitamos superar esto juntos. Este no es el momento de volverse unos contra otros. El presidente ruso Vladimir Putin también le deseó una pronta recuperación. En una misiva expresó: estoy seguro de que su vitalidad inherente, buen humor y optimismo le ayudarán a hacer frente al peligroso virus. Lo propio hizo la canciller alemana Angela Merkel. Los mercados mundiales también reaccionaron. Este viernes, las bolsas cerraron a la baja por el retiro de inversores de los activos de riesgo.
La noticia llega a un mes de los comicios presidenciales, programados para el 3 de noviembre, y la prensa internacional ya especula sobre una eventual cancelación de los comicios. Trump se suma a la lista de mandatarios contagiados, junto al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el británico Boris Johnson, luego que todos restarán crédito a la pandemia. Sumamos información a esta hora desde Ciudad de México con Aiza García, nuestra corresponsal para América del Norte. Aiza, adelante, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Efectivamente, gran revuelo causó hoy en el mundo la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania contrajeran la COVID-19, que ha dejado en ese país más de 205,000 muertes. Trump ha sido criticado justamente por subestimar desde el inicio el impacto del nuevo coronavirus y el número de contagiados, que ya sobrepasa los 7 millones. Se hizo la prueba después de que su colaboradora más cercana diera positiva ayer jueves. Con ella, que no solía usar cubrebocas, el presidente viajó en helicópteros los días martes y miércoles. La noticia se da a conocer poco más de 2 días después del primer debate presidencial con el candidato demócrata Joe Biden rumbo a los comicios del próximo 3 de noviembre. Biden también se hizo la prueba y dio negativo. Hay un elemento importante a tomar en cuenta, y es que el martes Trump se burló de Biden en el debate por llevar siempre puesto el cubrebocas o mascarilla, como se le llama en Estados Unidos. Biden reviró diciéndole irresponsable por no respetar el protocolo de sana distancia con sus cercanos y el uso de cubrebocas, y agregó: díganle por favor al presidente que use cubrebocas. Trump reaccionó sacando del bolsillo de su saco un nasobuco y diciendo que lo usa cuando es necesario. Durante el debate su familia no llevaba cubrebocas. Por cierto, solo Melania lo usó al inicio, pero al final se lo quitó. Esta tarde Trump dejó la Casa Blanca para internarse en un hospital militar a las afueras de Washington. Viajó al centro médico Walter Reed. Su médico dijo que seguía fatigado y que le dieron un cóctel experimental de anticuerpos para que mejorara. En el hospital militar pasará unos días en su suite presidencial, que está equipada, dijeron, para cumplir con sus funciones oficiales. Se dice que Trump corre alto riesgo por su edad, tiene 74 años, su hipertensión y su peso. Pero Trump ha dicho en un video que se siente bien. El jefe de campaña de Trump, Bill Stephen, dijo que los eventos de campaña en los que estaba prevista la presencia del presidente se harían de forma virtual o se pospondrían. Ahora lo que está en duda es el segundo debate, ¿se hará o no? Estaba previsto para el próximo 15 de octubre en Miami, Florida. Y bueno, el diagnóstico COVID de Trump no fue la única mala noticia que recibió el candidato republicano. Nuevas encuestas dieron a conocer que su contendiente demócrata Joe Biden lo aventaja por 13 puntos. Es nuestro reporte, Tatiana. Muy buenas noches para ti y para nuestra audiencia. Gracias, Aiza. Muy buenas noches. Vamos de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Medea Benjamin, especialista en salud pública y economía, activista, escritora, cofundadora del Grupo de Derechos Humanos Global Exchange y de Paz Code P. Nos acompaña desde Washington, D.C. Medea, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Medea, ¿estás en el grupo de los que creen que el presidente Trump tiene COVID-19 o estás en el grupo de los incrédulos? Yo sí creo que lo tiene, pero es increíble que hay tanta división en este país, que hay millones de personas que no creen nada de lo que dice desde la Casa Blanca. Eso es exactamente lo que llama la atención, porque lo dice una vocera de la Casa Blanca. Luego se muestran las imágenes que se suben al helicóptero y que se va para ese hospital militar en donde son atendidos los presidentes, pero hay muchos aún que no creen, que piensan que esto es parte del oportunismo político electoral de cara a las elecciones presidenciales para que se genere cierta sensación de emotividad con respecto al presidente. ¿Qué crees? ¿A qué se debe esto? Yo creo que es un ejemplo de la situación en los Estados Unidos, donde los que están en contra de Trump no creen nada de lo que dice. Y yo creo que sí tiene coronavirus, pero creo que lo va a utilizar a su favor también.
Si se recupera pronto, va a decir que la enfermedad no es tan mala, es como la influenza, como él había dicho antes. Él va a tratar de sacar algo a su favor. Y es por eso que hay mucha gente que no cree que sea enfermo y no creen que los médicos que atiendan van a decir la verdad. Es un ejemplo de lo increíble que estamos en este país en ese momento de elecciones, que no sabemos si van a haber debates y no sabemos si van a haber elecciones. Sí, en todo caso, con más de 200.000 muertos, resultaría bastante inhumano desde cualquier sector político pensar en que esto es solo una gripecita, como lo dijo al principio él, como lo dijo también al principio de conocerse cuando llegaba a América Latina, en el caso de Brasil, y a Estados Unidos en febrero cuando se le informó. Resultaría bastante inhumano, Medea, después de más de 200.000 muertos, que Estados Unidos es el epicentro de la pandemia y haya quienes lo sigan diciendo. Sí, claro, pero él nunca ha tenido simpatía para los miles y miles de personas que han muerto y seguro que no ha tomado ninguna responsabilidad para el virus y la cantidad tan grande de personas que están enfermos o que se han muerto. Quizás ahora va a tener más simpatía para los demás, quizás ahora va a hablar de otra forma sobre esta enfermedad. Puede ser que de ahora en adelante la gente va a tener más cuidado, porque hay mucha gente en los Estados Unidos que no andan con máscara, que no creen en esa enfermedad. Puede ser lo poquito bueno que sale de eso, puede ser que la gente entiende que sí es una enfermedad de verdad. Que es una enfermedad de verdad, que es un virus letal en muchas oportunidades y que la mejor manera de no contraerlo es todo el autocuidado. Ahora, me hablabas de los debates. ¿Qué implica si resulta bueno, si resulta negativo que el presidente Trump, por ejemplo, con respecto al próximo debate, pues que realmente se cancele, con base en lo que vimos en el show del pasado martes? Y también en la referencia posterior con respecto a las encuestas. 13 puntos le aventaja en este momento Joe Biden al presidente Trump. Yo creo que salió muy mal del último debate, que mucha gente que estaba de acuerdo con las posiciones de Trump decían que era muy desagradable la forma en que habló. Y sería bueno para él tener un pretexto para no participar en el próximo debate. Sí, y con respecto al proceso de las presidenciales en sí misma, no es una decisión del Ejecutivo por la Constitución de Estados Unidos. Sí hay o no un proceso de elecciones. ¿Crees que en este momento de tal nivel de tensión, de polarización, de fuerte enfrentamiento político entre demócratas y republicanos pueda pensarse, debatirse en un eventual aplazamiento de las elecciones? No, yo creo que vamos a tener elecciones. Lo difícil es saber si van a ser elecciones normales, porque la forma de que Trump habla de las elecciones y dice que si él gana es porque son elecciones justas, si no es porque que hubo fraude. Yo creo que está utilizando su base para levantarse si no gana Trump. Estamos esperando lo peor el día 3, el día 4 de noviembre, el día después de las elecciones. Sí, con respecto a este tema del fraude, ¿no resulta una sorpresa que, por ejemplo, en América Latina los gobiernos o partidos, en este caso cuando van a contiendas presidenciales de la derecha, los conservadores, utilicen esa fórmula? Si gano, son elecciones justas, si hay una autoridad electoral que es transparente. Si pierdo, hay fraude y nadie sirve. En Estados Unidos, esto realmente suele
suena como una novedad. ¿Qué tanta sorpresa le genera a la gente esto que dice el presidente Trump? Es la primera vez en la historia moderna en que estamos pasando una cosa así. Siempre ha habido esfuerzos para que la gente no vote. En nuestra historia ha habido obstáculos como tenía que tener terreno, tenía que tener una cierta cantidad de dinero, tenía que ser un color, tenía que ser un hombre. Pero durante los años hemos mejorado esto y estamos muy sorprendidos estar en una situación donde hay tanta parte de la derecha de poner obstáculos para que la gente no vote. Y por eso no sabemos cómo estamos en la época de coronavirus y la gente tiene miedo de estar en colas para votar, y el presidente dice que si votas por correo que va a haber mucho fraude. Estamos sí pensando de que cómo vamos a tener elecciones justas en estas condiciones. Sí, a propósito del tema del correo, se ha ido desincentivando con recursos y con estrategias para que no se vote por correo. ¿Qué tanta peligrosidad reviste que todo esto se desmonte y no se dé el voto por correo, como bien sí es una tradición en Estados Unidos? Sí, lo que veo es que vamos a tener muchas los cortes en varios estados y no vamos a saber los resultados de las elecciones quizás un mes o más después de la votación, y durante todo ese tiempo gente van a salir a la calle, gente va a estar gritando fraude de ambos lados. No sabemos en qué va a terminar estas elecciones. Sí, pero preguntado de otra manera, Medea, ¿cómo se puede subsanar precisamente toda esta agresión, si se quiere, al sistema del voto por correo? ¿Cómo subsanar una situación de estas a solo 30 días de las elecciones? Tenemos que votar por correo, no hay otra forma. En varios estados ya la gente está votando y el voto está bien, pero hay estados en que no se puede empezar a contar los votos hasta el día 3 de noviembre y eso no va a dar tiempo para hacer todo el conteo. Y como cada estado tiene reglas diferentes, va a ser un relajo. Pues imagínate, esa es la perspectiva que hay con respecto a las elecciones en el país que dice es el adalid de la democracia y el respeto por los derechos humanos. Muchísimas gracias, Medea, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Venezuela, esta nación se convierte en la primera de América Latina en recibir la vacuna rusa. Venezuela participará en los ensayos clínicos y en fase 3 y posteriormente del suministro y producción de la Sputnik 5. Es decir, hay más unión Rusia-Venezuela pese a todos los ataques. Un asunto de interés global que analizamos al volver en Es Noticia. Por un órgano judicial que deja en la impunidad a acosadores y agresores sexuales. Por eso, y por todas las violencias que las mujeres vivimos en El Salvador, las feministas jóvenes exigimos justicia.
En Noticia Venezuela llega el primer lote de la vacuna Sputnik 5 contra la COVID-19 desde la Federación Rusa. La República Bolivariana de Venezuela la recibe y se anuncia que es el primer país del hemisferio occidental que llega justamente a esta región del mundo. Este viernes llegó el primer lote de Sputnik 5, la vacuna de manufactura rusa contra el COVID-19, de la cual serán aplicadas en Venezuela 2.000 ampollas, de las que distribuirá Rusia a 40.000 voluntarios de 40 países. Es un momento histórico para nuestra patria, cuando estamos en este instante recibiendo de nuestra querida hermana Rusia el primer lote de vacunas Sputnik 5. Estamos entonces formalmente recibiendo el primer lote de vacunas, aquí las vemos, de Sputnik 5, para que el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Comisión Presidencial, bajo indicación, instrucción del presidente Nicolás Maduro, inicie la fase 3 y sus ensayos clínicos de la Sputnik 5 en Venezuela. Con este lote de 2.000 vacunas, Venezuela se suma a la fase 3 de los ensayos clínicos protocolares en el desarrollo de vacunas a nivel mundial, según las normas de la Organización Mundial de Salud, las cuales fueron seguidas por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología de Rusia. La vacuna se basa en la plataforma de adenovirus humano, como se sabe, y esta vacuna es muy resistente, muy buena para tratar de combatir esta infección de coronavirus. Entonces esperamos que la cooperación que entablaron nuestras instituciones en este sentido se desarrolle aún más. La Sputnik 5 ha sido probada ya con un 100% de efectividad en más de 2.000 pacientes rusos sin efectos secundarios graves. Esta vacuna garantiza al menos 2 años de inmunidad humoral y celular, elevando casi al doble el nivel de anticuerpos contra la cepa SARS-CoV-2, causante del COVID-19. La dotación de la vacuna contra este coronavirus por parte del gobierno de Rusia a Venezuela se da en el marco del asedio y bloqueo económico que sufre la nación sudamericana por parte de Estados Unidos, violatorio incluso de un derecho humano básico como es la salud. Esta cooperación estratégica entre Rusia y Venezuela en plena pandemia comenzó con toneladas de medicamentos, pruebas PCR para diagnosticar COVID-19 y ahora la Sputnik 5. Lo que continuará, según declaraciones de ambos gobiernos, será la distribución y producción masiva de esta vacuna. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Francisco Coloane, sociólogo político, analista de vasta trayectoria internacional. Nos acompaña desde Santiago. Doctor Coloane, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Tatiana. Hace mucho tiempo que no tenía este placer de conversar con usted. Muchísimas gracias. Hace muchos días no conversábamos y hoy nos vamos a poner al día sobre un asunto que se registra entre Rusia y Venezuela, pero sin duda que reviste una gran visión de carácter geopolítica, porque son dos naciones asediadas por Estados Unidos y por sus aliados, aunque estén tan distantes, son dos naciones que bien saben lo que significa luchar para tratar de llevar la salud para sus pueblos. ¿Qué los une entonces en este momento? Bueno, yo pienso que es un brote de libertad, es un brote de independencia, algo que tiene que ir creciendo paulatinamente en un ámbito, como ustedes saben bien, en Telesur, un ámbito de guerra biológica. Estamos en un momento de la humanidad en que ya se implementó una guerra híbrida con este ataque biológico concretamente desarrollado a partir, ¿no es cierto?, del fenómeno de Wuhan, en donde yo no responsabilizo para nada a China en este tema, y en donde el sistema internacional, voy a aprovechar un poco que usted me da la oportunidad, está discutiendo, debatiendo, analizando, luchando contra el tema del COVID, ¿no es cierto?, sobre una plataforma de verdad incompleta, porque la verdad completa es que estamos viviendo un ámbito de guerra biológica. El Sputnik 5, ¿qué significa? Correr el cerco
de la información y correr, ¿no es cierto?, esta atadura que existe en el sentido de que los países no pueden desarrollar sus propias herramientas de protección respecto a su seguridad estratégica, que es la salud. Como hemos visto, la salud es un tema de seguridad estratégica para las naciones, y esto es un triunfo, que esto se expanda. Ya India, Malasia han estado, si no ya están, ¿no es cierto?, obteniendo la Sputnik 5. Y el paso que da Venezuela es un paso histórico más que significativo, es un paso, ¿no es cierto?, que, como le digo al comienzo, es un brote de esperanza, un brote de nueva libertad en este mundo asediado, como usted lo dijo bien, en donde el tema geopolítico y la razón de la geopolítica es la que se pronuncia, ¿no es cierto?, con más énfasis, y el tema del humanismo, el tema de la solidaridad, el tema de la libertad de los pueblos, de solucionar sus problemas con elementos autónomos, es lo que está sucediendo ahora, y Rusia está ayudando a eso. Y Venezuela también, no es solamente una ayuda, está expresando esa línea de resolver el problema de este ámbito global atacado por un elemento biológico. Sí, doctor Kolohane, incluso desde la misma perspectiva discursiva, recuerdo que incluso hasta hace muy pocos días el presidente Trump de manera insistente condena a China diciendo que es la culpable de la aparición del virus y de no haber informado eventualmente de manera rápida a toda la humanidad, incluso a la OMS, por eso dice que es el virus chino. Ahora también intentarán condenar porque ha llegado a esta región del mundo, a esta América Latina, en términos discursivos, ahora dirán que es la vacuna rusa. ¿Quién realmente pierde con una situación de estas al no entender lo que está en juego en este momento en la humanidad? Pierde la humanidad. Usted mencionó la palabra humanidad, pierde la humanidad en el sentido que hoy día cualquier paso de progreso, de combate al COVID-19, aunque no sea, entre comillas, una vacuna perfecta, 2 años de inmunidad ya es suficiente, pero es un paso decisivo. Y lo que pierde la humanidad, es decir, la postura del gobierno norteamericano es una postura centrada en sus propios intereses hegemónicos, y lo mismo sucede con la Unidad Europea, en el sentido de que no están preocupados realmente del bien humanitario, por decirlo de alguna manera. Y la contribución rusa es una contribución a un bien humanitario. La humanidad se beneficia con este paso decisivo de saber que existe una posibilidad de combatir con una vacuna el COVID. Entonces, aquí, bueno, y dentro de esa pérdida humanitaria pierde los pueblos europeos, pierde el pueblo norteamericano y los pueblos de todo el mundo. Es decir, toda esta propaganda antirrusa respecto a la creación de esta vacuna, a mí me parece que es un absurdo. La OMS debería ser mucho más efectiva, mucho más determinante en este sentido, y no estar restando la importancia a esta posibilidad. Bueno, yo entiendo que la OMS tiene que ser cauta, tiene que ser muy equilibrada y hasta cierto punto neutral. Sin embargo, a mí me parece que la acción, ¿no es cierto?, de que Venezuela absorba esta posibilidad de practicar esta vacuna en tierra latinoamericana, le está diciendo de que los temas de la hegemonía, los temas de la geopolítica, que están en el corazón del tema COVID y de la resolución y de las soluciones, que es la búsqueda de la vacuna para combatir el COVID, es el núcleo central de los problemas que estamos viviendo hoy día. Sí. Por lo tanto, esto es muy trascendente lo que está ocurriendo en Venezuela. Y que no hay miedo desde la misma visión de Rusia ante ese llamado desde los últimos años, la preocupación de esa nueva guerra fría impulsada permanente por Estados Unidos, sin miedo va y hace lo que cree que es lo correcto, se mantiene fiel a sus principios, a sus decisiones en política exterior. Diríamos también que es entre ese intento de mantener el miedo por parte del gobierno de Estados Unidos, parece que no hay ese mismo sentido de reciprocidad. Exactamente, usted hace un buen resumen, porque lo que está haciendo Rusia es romper el cerco al objetivo original
de crear el COVID, porque para mí es una creación humana. Usted sabe que lo he dicho muchas veces, y los canales, no Telesur, ni Hispan TV tampoco, otros canales rehuyen mi análisis, en el sentido que este es un bicho creado para crear el pánico que estamos viendo. Y Rusia está corriendo el cerco. Malasia, cuando la compra, corre el cerco. India también. Venezuela, cuando lo hace, corre el cerco. Del miedo, de la amenaza hegemónica de esa naturaleza. Están, de alguna manera, desafiando el plan de que la humanidad, como estaba siendo, ¿no es cierto?, vista hasta hace poco, antes de la pandemia, sea derrotada. Porque aquí hay una lucha por la humanidad. Lisa y llanamente, es eso. Y yo tengo mucha tristeza, por no usar una palabra más fuerte, de que Naciones Unidas no trató el tema del COVID como debía haberse tratado, en el sentido de que es un ataque a la humanidad esto. Y no son murciélagos que se perdieron por un ciudadano chino que se equivocó por ahí y desapareció. Lo he dicho terminantemente. Es decir, y el otro poder corporativo, a mí me asusta mucho, el poder corporativo de la ciencia. Rusia también está rompiendo el cerco del poder corporativo, del establishment científico occidental, particularmente Europa, comunitaria, Estados Unidos, Canadá, ese es otro Australia. tema bastante profundo del que poco se habla, por lo menos de manera pública, porque va más a sectores muy, muy especializados. El cierre de la puerta, Tatiana, por favor, el cierre de la puerta de los científicos. Sí, y de Ellos las no farmacéuticas, doctor Coloane, porque Pero también Rusia lo que fíjese que la intenta es quebrar farmacéutica- de alguna manera todas las oportunidades comerciales que tenían cantidad de farmacéuticas alrededor del mundo con la vacuna de la Sputnik. Sí, pero más que Perdón, las con la vacuna, farmacéuticas- no con la Sputnik, con cualquier vacuna que se están inventando, más de 160 en este mundo. No quiero decir que es que a todas las vayan a nombrar pero de esa Tatiana, manera. Aquí el tema es el poder corporativo, ¿no es cierto?, del positivismo científico. Ellos se cerraron como una unidad política. Yo digo, la comunidad científica aquí no ha dicho nada respecto a este tema. Y lo que está haciendo Rusia es correr el cerco, como usted ha dicho respecto. La industria farmacéutica incluso ellos, digamos, están dentro del problema, no lo niego, pero aquí lo serio es algo que debería ser profundamente ético, como la ciencia. Cerraron filas, corporativamente hablando, ¿no es cierto? Y en general, esa ciencia occidental, hegemónica de la Alianza Transatlántica, se pone, ¿no es cierto?, en contra de la vacuna rusa. Y eso me parece que es un ataque a la humanidad. Es decir, ellos no pueden dejar que un país tenga su propia independencia y tener una propuesta. Y si los países aceptan esa propuesta de combatir este virus, le repito, bajo un ámbito de guerra biológica, porque eso es lo que los líderes, la mayor parte de los líderes, están, ¿no es cierto?, ignorando o pretendiendo ignorar que ese es el ámbito. Esto es una guerra híbrida. Y hay que decirlo con todas sus letras. Y Rusia está rompiendo el cerco de la información. Creo que son valientes. Venezuela es valiente. Y es una ayuda a la humanidad. Eso que quede bien claro. Sí, y sobre todo en este momento, con respecto a la hipótesis que usted ha planteado, siempre ha estado firme en ella, doctor Coloane. Y lo que debemos hacer nosotros es escucharlo atentamente. Siempre se ha dicho también, desde incluso de la OMS, hay que investigar hasta lo último. El asunto es cuánto tardará una investigación y si se hará pública realmente, si conocerá la humanidad cómo es que surge con toda la verdad y con todas las letras este virus de la COVID-19. Ahora, en toda esta situación hay una frase que también le ha chocado mucho a Occidente y la trae China. China dice, cuando nosotros tengamos la vacuna será un bien público, será un bien para la humanidad. Y lo que uno se pregunta es por qué en medio de toda una situación tan compleja, cuando hay millones de personas infectadas y ya también lamentablemente millones de personas a punto de morir, en este caso Estados Unidos con 200,000 muertos, ninguno de esos grandes potencias asumieron un liderazgo que constituyera un ejemplo. Y resulta que lo hace entonces es China al otro lado del mundo. Y ahora Rusia dando este ejemplo. Porque hay una razón geopolítica detrás de todo esto.
Y es perverso, y yo diría más que perverso, siniestro. Y eso le está exhibiendo a usted el carácter del poder político de las potencias tradicionales en estos momentos. Es decir, en el ápice del poder vemos esa degradación, como usted lo define, en el sentido de que ellos deberían liderar este bien público, este bien hacia la humanidad, y se retrasan con una especie de disculpa de perfeccionismo técnico. Un perfeccionismo técnico, yo lo voy a preguntar, es decir, ¿cuál es el perfeccionismo técnico en una situación en donde no la aceleración, sino el objetivo del humanismo, de salvar vidas, tiene que ser el centro del tema? Y ahí queda el misterio. ¿Por qué Alemania, Suecia, países nórdicos, Francia, Inglaterra, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, con todo ese peso, con toda esa inversión en desarrollo tecnológico respecto a la ciencia, no han dado con la vacuna? ¿Por qué? ¿Por qué ese retraso? ¿Por qué esa compactación en esa conformación de unidad geopolítica que representan ellos? Antagónica a China, antagónica a Rusia, antagónica a Venezuela, antagónica a Cuba. Es decir, ¿qué es lo que le está diciendo? De que el tema se traficó políticamente. Entonces Rusia no puede tener su vacuna, China no puede tener su vacuna, el director de la OMS tiene que ser muy cauto porque él representa a 200 países, no lo estoy responsabilizando a él, ese muchacho porque muy joven, me tocó trabajar en Naciones Unidas en la zona de Eritrea, de Etiopía y Sudán, cuando él era un guerrillero del Tigray, mucho menor que yo, en primer lugar. Le tengo mucho respeto por su trayectoria. Él no puede decir mucho, él está amarrado por la contención diplomática. Sin embargo, aquí usted ha puesto el tema, el punto sobre las IES y el dedo en la llaga. Es decir, aquí hay un sector hegemónico que se niega a avanzar por la solución humanitaria. Aquí está la vacuna. Viene el otro sector, no hegemónico, sino un sector que trata de abrir el cerco a la hegemonía. Rusia, China, India también lo puedo sumar, Venezuela, Cuba, que tratan de colaborar para romper ese cerco en un sentido humanitario y son criticados. El público tiene que decidir, ¿no es cierto?, no dónde está la verdad, quién realmente está haciendo un esfuerzo por la humanidad. Esa es la pregunta. Y es una pregunta que por ahora quien lo desee tiene la respuesta, doctor Coloane, pero la historia se encargará, como siempre, de poner todo en su lugar. Muchísimas gracias, doctor Coloane, como siempre un placer escucharlo. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticias. Volver en Noticia Colombia. Este viernes, más de 60 municipios en 12 departamentos del país amanecieron con paredes pintadas y panfletos amenazantes a quien se le ocurra participar en próximas protestas. Los firmantes son el Clan del Golfo, herederos de grupos paramilitares que durante el gobierno de Álvaro Uribe dejaron una estela de sangre. ¿Quiénes son ahora? ¿Quién nos financia? Son preguntas para el análisis al volver en Es Noticia. Rendimos tributo a las culturas, a los creadores y los cultores. Arte, diversidad, tradiciones, costumbres. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur.
Noticia Colombia, centenares de paredes pintadas con consignas paramilitares aparecieron en al menos 68 municipios del país en 12 departamentos, hecho que evidencia la actividad permanente de grupos paraestatales en esta nación. Diversos mensajes bélicos y de amedrentamiento contra la protesta social que se atribuyó el grupo paramilitar autodenominado Clan del Golfo se avistaron en al menos 68 municipios en 12 departamentos del territorio nacional la mañana de este viernes. La serie de amenazas escritas en fachadas, muros y paredes se focalizaron en municipios como San Pedro de los Milagros, Ituango, Sabana Larga, Medellín, Corconá, Urabá, Marinilla, Magdalena, entre otros. Regiones históricamente golpeadas por el paramilitarismo, especialmente a finales de la década de los 90 y principios de los 2000. Los hechos fueron confirmados por el mayor general Ramírez Trujillo, responsable del ejército colombiano en las jurisdicciones de Antioquia, Córdoba, Chocó y Sucre. Criminales del Clan del Golfo han pretendido atemorizar a la comunidad haciendo grafitis en muros y a través de panfletos diciendo que van a tomar acciones como grupo criminal que es. Desde las primeras horas, el Ejército Nacional, de la mano de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, hemos realizado e hemos incrementado ese apoyo en seguridad a la Policía Nacional en las cabeceras municipales. Este tipo de prácticas recuerdan la actuación de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el año 1998, una de las bandas más sanguinarias en la historia del paramilitarismo colombiano. El denominado Clan del Golfo es una escisión del fallido proceso de desmovilización de las AUC, impulsado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por medio de la Ley de Justicia y Paz, también conocida como Ley 975, que protegió a líderes de grupos paraestatales culpables de todo tipo de crímenes, incluso de lesa humanidad. De acuerdo con un informe del Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, publicado en 2017, el Clan del Golfo, o AGC, es la estructura narcoparamilitar de mayor presencia en el país, llegando a concentrar para ese mismo año más del 70% de la totalidad de las estructuras que tienen actividades en Colombia y operan con una red de aliados y de grupos locales subalternos. Asimismo, el estudio reconoce que son los sucesores naturales de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, uno de los grupos narcoparamilitares más violentos en la historia de América Latina. Tenemos allí hechos de esta jornada, de la coyuntura y también la necesaria historia para comprender ante qué fenómeno se enfrenta el país. Hernán Toarte de Bogotá nos amplía, nuestro corresponsal. Hernán, buenas noches. Reacciones políticas, reacciones sociales ante esta situación. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues la preocupación es inminente, sobre todo porque el gobierno colombiano ha venido deteriorando en su seguridad y ha permitido que estos grupos se amplíen en su presencia. Las autodefensas gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo pues ya hacen presencia con estas, digamos, pintas, estos grafitis y estos panfletos que entregaron en alrededor de 8 departamentos, más de 100 municipios. También se dice que el departamento donde más hay presencia de este grupo paramilitar es en Antioquia. Hacen presencia en alrededor de 30 municipios, alrededor del 40% de los municipios. Pero Tatiana, también decirles que esta presencia del Clan del Golfo se hace también en varios departamentos del país y municipios. Según algunos analistas, se hacen presencia en más o menos 200 municipios del país. Decir que hacen presencia en donde hay megaproyectos, en donde hay procesos de restitución de tierras, donde hay presencia o donde hay actividad de líderes sociales y donde también hay confrontación
entre otros grupos armados ilegales, donde hay presencia de la minería. Esto también da cuenta de pues, cómo se están moviendo y bajo qué modalidad, por así decirlo, se están beneficiando, se están lucrando. Extorsiones, secuestros y, como lo vemos ahorita, pues amenazando a la población. Se dice que en algunos municipios estarían adelantando un plan pistola contra la policía y contra los manifestantes, pues que recientemente se vienen, digamos, manifestando en relación a la violencia policial, a la violencia que se viene desarrollando en el país. Un gobierno, pues, que dejó la seguridad de lado y estos grupos han permeado una cantidad de municipios donde ahorita están haciendo presencia y están atemorizando a la población. Tatiana y televidentes. Así que no son 60, al final de la noche ya se conoce que son más de 100 municipios en el país que han aparecido estas paredes pintadas, estos muros pintados y también estos panfletos amenazantes. Gracias, Hernán, gracias por toda esa información. Buenas noches. Vamos a analizar este hecho con Antonio Sanguino, senador del Partido Alianza Verde, copresidente de la Brigada de Senadores de Colombia. Doctor Sanguino, ¿cómo está, senador? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Senador, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Qué bueno, fueron unos segundos que no lo... Pensamos que habíamos perdido la comunicación, qué bueno que no es así. Aquí hay algo que en clave latinoamericana es importante que se entienda, que se conozca para llegar a hoy y es irnos un poco más atrás. Estamos hablando que el Clan del Golfo, que en otras partes se le conoce, en otras partes de Colombia se le conocen unas como Clan del Golfo, en otras como gaitanistas de Colombia, estaban de tiempo atrás, existían ya. No son grupos nuevos, por eso son herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, aquí el interrogante, durante el gobierno del presidente Uribe un proceso de desmovilización y se supone que entonces ya no hay paramilitarismo en Colombia, producto de ese proceso de desmovilización que se acogieron a la llamada Ley de Justicia y Paz. ¿Qué es entonces lo que sucedió a partir de ese momento para entender por qué hay nuevos grupos paramilitares? Senador, ¿me escucha? No tenemos al senador vía telefónica tampoco. Vamos, les propongo hacer una pausa brevísima en esta emisión de Noticia y volvemos con el análisis necesario, oportuno y planteado en esta emisión de Noticia. Ya venimos. Tributo a las culturas, a los creadores y los cultores. Arte, diversidad, tradiciones, costumbres. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. The UK government see the free press as a real threat. The Assange case is probably the biggest act of investigative journalism that we've seen, certainly this century.
idea that police power can be used like that against journalists, I think, is horrifying. Periodismo en juicio, Reino Unido y la libertad de prensa. En estreno. Sábado, solo por Telesur. Volvemos a Noticias. Saludamos de nuevo a Antonio Sanguino, senador del Partido Alianza Verde, copresidente de la Brigada de Senadores de Colombia. Nos acompaña desde Bogotá. Senador, ¿me escucha? Muy buenas noches, ¿cómo está? La estoy escuchando, no sé si ustedes me escuchan a mí. Por fortuna lo escucho muy bien y nuestra audiencia también. Senador, retorno a la pregunta que planteábamos antes de la pausa. ¿Por qué si hubo un supuesto o hubo un presunto, el gobierno del entonces presidente Uribe adelantó un proceso de desmovilización paramilitar, hay nuevos grupos paramilitares ahora? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Porque en aquel entonces, en tiempos del presidente de aquella época, Álvaro Uribe Vélez, se adelantó un proceso de negociación con las autodefensas que no cobijaron todos los grupos paramilitares o de autodefensas, o que luego, por problemas en la reinserción de estos grupos y de sus miembros, algunos reincidieron, se convirtieron en grupos disidentes o se reciclaron en lo que luego hemos conocido como bandas criminales o grupos neoparamilitares. Es el caso particular de esta expresión de violencia denominada Clan del Golfo, que se ha denominado también los úsugas o las autodefensas gaitanistas. Quien lideró la reorganización de este grupo, que hace presencia, según las autoridades y algunos analistas, en 200 municipios del país, era un exjefe paramilitar, un desmovilizado de las autodefensas, denominado con el alias de Don Diego, que además desarrolló una estrategia de formación de esta agrupación militar ilegal muy ligada, como los viejos grupos paramilitares, a economías ilegales, como el narcotráfico y como la economía de la minería ilegal. Estos grupos son una expresión más degradada y más mafiosa que los anteriores paramilitares, pero igual desarrollan una estrategia de captura de la institucionalidad pública en el nivel local y desarrollan también acuerdos y pactos con clanes y con estructuras políticas tradicionales, principalmente de la extrema derecha, en estas regiones en donde hacen presencia. Senador, cuando usted nos dice todo esto y en las imágenes tenemos las fotografías de todos estos municipios, poco a poco fueron apareciendo producto de la preocupación, de la angustia de las organizaciones sociales y aparecían entonces a través de las redes sociales, son imágenes prácticamente un calco de lo que se vivió en finales de los 90 y los dos gobiernos del presidente Uribe. Esto también entonces estaría indicando que tienen parte de la misma estrategia que atemorizó y que bañó de sangre en ese momento el país. Uno no puede decir que esta sea una estrategia dirigida desde el Palacio de Nariño, o que el presidente Iván Duque o el expresidente Álvaro Uribe esté liderando o esté ordenando una estrategia de estos grupos. Pero lo que sí es fácilmente constatable es que con el retorno del uribismo al poder, estas expresiones armadas y legales, digamos, se han sentido empoderadas y han actuado con una actitud, diríamos que de observadores por parte del gobierno y de las autoridades. En algunas ocasiones, como en la vieja época del paramilitarismo, hay connivencias o hay complacencias o hay participación de agentes del Estado
en estos fenómenos de violencia. Llama mucho la atención que la aparición que hicieron hoy en cerca de 100 municipios del país pareciera ser una aparición con el propósito de infundir miedo y terror y de criminalizar la protesta social que se está presentando en Colombia y particularmente la movilización o el paro nacional que está convocado para el próximo 21 de octubre. Y eso, por supuesto, es supremamente peligroso porque eso coloca en una situación de mayor riesgo al liderazgo social, a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos sociales y populares y a la protesta social y ciudadana. Si no se desincentiva a través de este decreto que está pensando ya el gobierno, se desincentiva a través de este terror psicológico. ¿Por qué en esos municipios? ¿Qué es lo que pasa allí, senador Sanguino? Allí, en algunos de ellos se conoce en Colombia que hay un conflicto armado de vieja data, pero en otros no. ¿Por qué cree usted que se escogió estos municipios? Bueno, porque son los municipios en donde estas estructuras ilegales tienen mayor facilidad de actuación. En las grandes ciudades les queda un poco más difícil, y por eso, digamos, actúan en las zonas en donde han venido consolidando su presencia. Y ello significa que la presencia de estos grupos no solo está ocurriendo en las tradicionales zonas de conflicto, o en donde operaban las antiguas guerrillas de las FARC, o en donde está operando el ELN, sino en las zonas en donde hay grandes proyectos mineros, o hay mercados o corredores de los mercados ilegales de droga y de minería ilegal, o en las zonas en donde, repito, tienen intereses económicos y a lo mejor también pactos políticos para su actuación con relativa tranquilidad y facilidad. Todo un entramado. Me queda algo por preguntarle en esa radiografía que usted con toda claridad nos ayuda a establecer. Estaría entonces allí planteado, está la prueba de que existen estos grupos neoparamilitares. Queda entonces tarea de las autoridades no solamente proteger al liderazgo social, porque entre otras cosas, Clan del Golfo, los gaitanistas o los Úsuga, dependiendo del departamento donde se registre, también son señalados por organizaciones sociales de cometer asesinatos a los líderes sociales y también de cometer masacres. Así que si en ese sentido lo que se esperaría por lógica es que se investigue y que haya una presencia más activa del Estado. Senador, ¿por qué no sucede esto? Bueno, porque este gobierno ha sido hostil frente al acuerdo de paz. Hay que decir que además de la obligación que tiene el gobierno y que tienen las autoridades para garantizar la seguridad y la vida de los colombianos y colombianas, específicamente el acuerdo de paz celebrado entre el gobierno y las FARC establece una serie de medidas y una serie de acciones concertadas del Estado con los excombatientes o con las autoridades territoriales para evitar que este tipo de fenómenos se presenten. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, en virtud del acuerdo de paz, debe poner en marcha y en funcionamiento una unidad especial de investigación de las estructuras neoparamilitares. Debe también implementarse con plenitud y de manera integral el acuerdo de paz en las zonas 170 municipios seleccionados, de los cuales varios o muchos de ellos tienen hoy presencia de estas organizaciones o de otros fenómenos de violencia, con planes especiales de desarrollo y paz territorial, con planes de sustitución de cultivos, con presencia de inversiones en infraestructura por parte del Estado, con una estrategia también de seguridad territorial acordada con los pobladores. Pero como este gobierno se ha propuesto no cumplir el acuerdo o actuar en contra del acuerdo, pues el resultado termina siendo esta suerte, digamos, de geografía, de violencias, este archipiélago de grupos
que está poniendo sobre todo en riesgo la vida de la población civil y de los ciudadanos inermes. De millones de personas, de millones de colombianos. Hoy, entre otras cosas, con esto lo despido, pero no quiero dejar de pasar este hecho, y es que hace 4 años se realizaba el plebiscito por la paz y producto después de algo que dijo el Consejo de Estado, que bien reseñó que se ganó el no, es decir, 50% y un poco más votó por la guerra, por el mantenimiento de la guerra, fue producto de mentiras y de una estrategia engañosa hacia la población, hacia la votación. Por eso luego vino otro proceso que será materia de conversación en otra oportunidad. No quería dejar de pasar que esto sucede precisamente a 4 años de este plebiscito que perdió la paz de Colombia, no así el espíritu y el anhelo de millones y millones de personas por alcanzarla. Muchísimas gracias, senador. Muy buenas noches. A ustedes muy amables y un saludo muy especial de nuevo para toda la gente que sigue, que ve en todo el mundo y en América Latina a Telesur. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.